Bueno, pues aquí tenemos otro ejercicio que se nos presenta con una bobina y vamos a ver el flujo magnético, ¿vale? Pero aquí vamos a tener ya otra variante nueva. Nos dice que tenemos una bobina compuesta por 400 espiras. Bueno, no sería esta ni mucho menos, aquí no hay 400, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer nuestra bobina y vamos a anotar aquí que tenemos 400 espiras, por lo tanto n va a ser 400, ahora lo vemos, y tiene 40 centímetros de diámetro, ¿vale? Por lo tanto, bueno, nosotros como luego necesitaremos el radio, lo vamos a pasar a metros y directamente el radio, que es la mitad del diámetro. Dice que gira con una frecuencia de 100 hercios por aquí, en un campo magnético uniforme de 0,4 teslas. 0,4 teslas. Bien, nos dice que determinemos el flujo magnético que atraviesa la bobina, pero claro, en función del tiempo, porque la bobina va a estar girando. Bueno, voy a ver si intento hacer un dibujo que quede más o menos decente. Bueno, si nosotros tenemos que esta es la bobina, ¿vale? Esa sería la bobina. En principio, yo puedo dibujar que el campo magnético en el que está dentro, pues podría ser perfectamente así, ¿vale? Yo digo que ese es el campo magnético B, ¿vale? Y ese campo no va a cambiar, ese campo magnético va a estar así siempre, ese es constante. Pero, ¿qué dice? Dice que la bobina va a estar girando. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues yo supongo que tenemos, por ejemplo, podría ser que tuviera aquí un punto de anclaje, ¿vale? Y entonces que esa bobina, a la hora de girar, pues podría, a ver si consigo, podría hacer ese giro, ¿vale? No sé si se ve que está haciendo ese giro, ¿vale? Entonces, bueno, pues en un principio tendríamos así, eso sería para tiempo cero, podría ser, y cuando pasa un tiempo, ha girado unos ciertos grados, ¿vale? Es decir, ha girado ese ángulo. Por lo tanto, fijaos, lo que va a ocurrir es que el vector superficie al principio con el vector campo son paralelos, pero en el momento que la bobina ha girado, el vector superficie ha girado con él y ahora tenemos un cierto ángulo, Vale. Bueno, nosotros vemos aquí la expresión que tenemos que aplicar, ¿no? Como he puesto aquí para la bobina, porque tenemos pues que tener en cuenta todas esas espiras. Entonces, si yo desarrollo este producto, tengo que el flujo va a ser igual al número de espiras por el campo, por la superficie, por el coseno de ese ángulo. Pero ese ángulo, según va pasando el tiempo, ese ángulo va cambiando, es decir, está en función del tiempo. ¿Cómo pongo yo ese ángulo en función del tiempo? Bueno, pues nosotros sabemos que si esto está girando de manera constante, ¿vale? Vamos a tener que omega, esa velocidad angular, es igual a el ángulo recorrido por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo. Ese ángulo será omega por el tiempo. Bueno, si tuviéramos omega ya habíamos llegado, pero a nosotros nos están dando la frecuencia. Luego lo único que tenemos que hacer es poner esto en función de la frecuencia. Sabemos que la relación entre la frecuencia y la velocidad angular es de 2πf, 2πf es la velocidad angular, y por el tiempo. Por lo tanto, fijaos, donde pone aquí el ángulo, como ese ángulo no es constante, va cambiando en función del tiempo con esta expresión. Como tenemos el valor de la frecuencia, no tenemos más que sustituir todo esto, ¿vale? Bueno, pues eso es ya lo más sencillo. Ese flujo va a ser, bueno, lo voy a poner todavía sin sustituir, el número de espiras por el campo, por la superficie, una espira circular, tenemos por aquí el radio, pues será pi r cuadrado, lo he puesto en mayúscula, r cuadrado, por el coseno de este ángulo que hemos dicho que es 2pi
por la frecuencia y por el tiempo. Sustituimos todo, ¿vale? Lo tenemos y entonces nos quedaría algo así como 400 espiras por un campo de 0,4 teslas por pi por el radio 0,2 metros al cuadrado por el coseno de 2 por pi por 100, que es la frecuencia, y por el tiempo. Claro, el tiempo se queda porque es la variable independiente en este caso. Bueno, pues haciendo todos esos cálculos, nosotros nos quedaría que el flujo en función del tiempo, hacemos todo eso, a 20,1 por el coseno de, bueno, lo dejamos en función de pi, 200 pi por t. Por lo tanto, ahí veríamos ya la dependencia del flujo, ¿vale? En función del tiempo, ¿vale? Bueno, si hubierais puesto, podríais haberlo puesto mejor, el flujo en función del tiempo, así, ¿vale? Bueno.